Una de las claves de la realidad social se encuentra en el problema filosófico de la intersubjetividad. Para entender el concepto, hay que tener primero la noción de subjetividad. Es comprendida como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. La intersubjetividad sería, por lo tanto, el proceso en el que compartimos nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida. La intersubjetividad es un concepto que se construye a partir de la sociología de Alfred Schutz. Para Schutz, la intersubjetividad es como un proceso básico para la coordinación social y la comunicación. Se desarrolla participando en actividades conjuntas o esfuerzos compartidos en contextos históricos y culturales. En estas interacciones se presupone un complejo tránsito de la subjetividad, la experiencia interna del sujeto, a la intersubjetividad, experiencia colectiva. Schutz desarrolló el concepto de mundo de la vida propuesto por Husserl. En este concepto expone cómo las estructuras de la conciencia subjetiva se forman por medio de la interacción en lo que denominó mundo social, instancia que podemos asumir como la dimensión social constitutiva de la vida cotidiana, cuya estructura está conformada por significados intencionales intangibles. Schutz parte del concepto de acción social acuñado por Max Weber y aplica a este concepto el significado de Husserl, dándole a la sociología un fundamento fenomenológico. Schutz, al igual que Husserl, considera que los hechos no son realidades externas, sino objetos ideales en tanto son construidos en nuestra conciencia. Es decir, el significado se encuentra en relación de los actores con los objetos, y en esta relación el lenguaje resulta esencial, pues gracias a él el mundo externo es ordenado. En ese sentido, el significado se constituye intersubjetivamente, y aquí Schutz distingue dos tipos de significados, mismos que define como objetivos y subjetivos. Presta atención al siguiente clip. Este video fue subido por Gonzalo Díez en su canal de YouTube, y él explica la intersubjetividad como otra forma de ver la realidad. El hecho de que este billete de 100 pesos valga 100 pesos, ¿es algo objetivo o subjetivo? Nos cuesta mucho la idea de los órdenes imaginados, porque por lo general damos por hecho que solo existen dos tipos de realidades, las realidades objetivas y las realidades subjetivas. En las realidades objetivas las cosas son reales independientemente de lo que nosotros creamos respecto de ellas. Es decir, que la Tierra tiene forma de esfera es verdad tanto para los que creen en ello como para los que no. En cambio, la realidad subjetiva depende de mis creencias y mis sentimientos personales. Es decir, supongamos que me duele mucho la rodilla, entonces voy al doctor y el doctor me pide que me haga una resonancia, y cuando llegan los resultados de esta resonancia me dice que está todo bien, que yo me puedo ir a mi casa porque no hay nada malo en mi rodilla. Pero aunque pruebas muy objetivas hayan dicho que todo está bien en mi rodilla, y aunque nadie que no sea yo pueda sentir el dolor que yo siento, para mí subir una escalera sigue siendo una tortura. La mayoría de nosotros presumimos que la realidad es o bien objetiva o subjetiva, como dijimos, y que no hay una tercera opción. Entonces, cuando nos convencemos de que algo no es una creencia o sentimiento nuestro, entonces concluimos que eso es objetivo. Sin embargo, hay un tercer nivel de realidad que se llama el nivel intersubjetivo. Las entidades intersubjetivas dependen de las creencias y comunicación de muchos seres humanos, no de las creencias y sentimientos de un solo individuo. El dinero, por ejemplo, no tiene valor objetivo. Sé que suena raro, pero ahora va a quedar bien claro. No podemos ni comer, ni beber, ni abrigarnos con este billete. Pero si el panadero que está acá a la vuelta cree en el valor de este billete, yo puedo ir y comprar 1 kilo de pan con este pedazo de papel. Ahora, ¿qué pasa si el panadero no cree en el valor de este billete? Bueno, no sería problema porque puedo ir a otro panadero y comprar el mismo kilo de pan. Pero ahora, ¿qué pasaría si ya ningún panadero creyera en el valor de este billete? Y lo mismo hacen los vendedores ambulantes y los supermercados y cualquier otra persona que venda objetos. Bueno, entonces este billete seguiría existiendo, pero ya no tendría ningún valor. Esta imagen es de una casa de cambio que hay en Chile.
La gente de esta casa de cambio ya perdió completamente la fe en el peso argentino, ya que no están dispuestos a darte ni un solo peso chileno por tus pesos argentinos. En Venezuela, por otra parte, debido a su hiperinflación, que no es otra cosa que una forma muy sofisticada de decir que la gente dejó de creer en el valor de ese dinero, la cantidad de dinero que uno necesita para comprar comida ya pesa más que la comida misma. El valor del dinero no es lo único que puede evaporarse cuando la gente deja de creer en ello. También puede pasar con leyes, dioses o imperios enteros. En un momento dado están muy ocupados modelando el mundo y al otro momento ya no existen. Zeus y Poseidón tenían mucho poder en el Mediterráneo hace muchos años, pero hoy no, porque ya nadie cree en ellos. Es más o menos fácil que la gente acepte que el dinero es una realidad intersubjetiva. Lo mismo pasa con antiguos dioses griegos o con los valores de otras culturas, que no son la nuestra. Pero no queremos aceptar que nuestra moneda, nuestra nación o nuestros valores son meras ficciones que solo viven en nuestra imaginación, porque estas cosas le dan sentido a nuestra vida. Queremos creer que nuestra vida tiene algún tipo de valor objetivo y que estamos haciendo algo más allá de las historias que están en nuestras cabezas. Queremos trascender. Pero la realidad es que la vida de la mayoría de las personas pierde bastante el sentido fuera de las historias que ellos se cuentan entre sí. El sentido se crea cuando muchas personas entretejen una red de historias en común. Entonces, ¿por qué yo encuentro sentido a ayunar en el Ramadán o en ir a votar el día de las elecciones? Bueno, porque mis padres, mi hermano, mis amigos, gente en otras ciudades que no son la mía también encuentran sentido en ello. ¿Y por qué ellos también encuentran sentido en esto? Bueno, porque su entorno también cree en esto al mismo tiempo. Y así se crea un espiral que va formando estas historias. Y con cada vez que uno vuelve a contar la historia, el espiral se alimenta a sí mismo y crece su fuerza. De esta manera, la gente refuerza constantemente las creencias que tiene. Y esto sucede hasta que uno no tiene más opción que creer en todas esas historias. Pero con el tiempo muchas veces estas historias pierden la fuerza y terminan desenredándose para ir a formar otra red de historias en otro lado. Estudiar historia implica contemplar cómo estas redes se han armado y desarmado a lo largo de los años y ver cómo cosas que tenían perfectamente sentido, como hacer sacrificios a Poseidón en un momento de la historia, hoy son una locura total. Y probablemente suceda lo mismo cuando nuestros descendientes vean cómo era la vida en este momento. Come on.